Bienvenidos a Vivir Mejor. Este espacio está provisto por la Iglesia Cristiana Wesleyana de Chía. Vivir Mejor es un espacio donde se tocan los temas más relevantes. Este mes la serie es ¿Y ahora qué hago? Hagamos una trivia. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es una adicción? Opción A, juegos de azar. Opción B, cigarrillo. Opción C, cannabis. Opción D, todas las anteriores. Escríbenos en los comentarios la respuesta correcta. Buenas noches, de nuevo en nuestro espacio Vivir Mejor, un espacio de la Iglesia Cristiana Wesleyana de la ciudad de Chía, un espacio donde podemos tener rápida respuesta a todas aquellas inquietudes de nuestro diario vivir, de la cotidianidad, en fin. Estamos en nuestra serie en el mes de noviembre, ¿y ahora qué hago? Es una serie interesante donde la vez anterior estuvimos hablando de la depresión y hoy hablaremos de la adicción. Entonces le damos gracias al Señor por este tiempo especial que nos regala, dando saludo también a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, a la comunidad de la iglesia también, a nuestros pastores, al liderazgo y a todas las personas en general. Sean todos bienvenidos a Vivir Mejor. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de la adicción. Y entonces la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, increíble. Se basa en la búsqueda del alivio a través del consumo o uso de sustancias y otras conductas similares. Tenemos dos clases de adicciones. Las adicciones de conducta o comportamentales o de comportamiento, como por ejemplo la adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a internet, la adicción a las sectas, la adicción a la religión, ¿sí? A la religión, como me escuchas, la adicción a las relaciones de codependencia, que son unos problemas emocionales caracterizados por una dependencia afectiva obsesiva. Dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona. Entonces esas son las adicciones de comportamiento o de conducta. Y tenemos también las adicciones de ingestión, que puede ser ingestión química o ingestión de comida. La química, por ejemplo, cuando se ingiere alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opios, sedantes, hipnóticos, anfetaminas, éxtasis y heroína. Esas son las adicciones químicas. Y las adicciones de ingestión de comida, entonces tenemos los trastornos que se dan por las cosas alimenticias y todo lo que causa el desorden en la forma en que nosotros manejamos las comidas, como por ejemplo la anorexia, que es el trastorno alimenticio por pérdida de peso excesivo, demasiado delgada la persona, la bulimia, que es el trastorno alimenticio psicológico por comer en exceso y no saludable, que es grave y potencialmente fatal, y el que come impulsivamente. Entonces podríamos hablar en detalle de todas estas adicciones. Por ejemplo, el tema de la anfetamina, que es una sustancia química que produce un efecto estimulante en el sistema nervioso que aumenta la resistencia física, disminuye el hambre y el uso abusivo que genera dependencia. Ojo con las bebidas como Vive 100 y similares, más o menos parecida a eso, que la gente está trabajando toda la noche cansada y dice, no, tranquilo que yo me tomo un Vive 100 y ya estoy bien. Ojo con eso en exceso produce adicciones y muchos daños en el organismo. Entonces podríamos hablar muchas horas aquí sobre las adicciones porque mucho material hay sobre ello, pero solo vamos a mirar uno que otra adicción. Por ejemplo, el tema de las drogas. Dice la Organización Mundial de la Salud que 275 millones de personas en el mundo consumen drogas. Eso equivale al 5,6% de la población en el mundo, parecido al porcentaje de personas que sufren depresión en el mundo que vimos la semana pasada. Entonces, dice que las drogas más o menos las consumen personas entre 15 y 64 años. Y también la Organización Mundial de la Salud nos dice en un informe que en el 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas
a causa del abuso y del consumo de las drogas. Entonces, el cannabis sigue siendo sin duda la droga que se consume más en el mundo. 192 millones de personas consumen cannabis. Cannabis es lo mismo casi que la marihuana. La diferencia es muy sutil porque la primera, o sea, la cannabis es una planta, que produce y deriva la marihuana. Entonces, eso es delicado. ¿Qué decir de la adicción al alcoholismo y a la nicotina? O sea, al cigarrillo. Son múltiples las enfermedades que estas adicciones generan. Son múltiples las familias destruidas a causa de las drogas. Son múltiples los sueños truncados por las adicciones. Es mucho el luto que han dejado estas adicciones. Lastimosamente en Colombia tenemos muchas redes de microtráfico de drogas. Los que están en todas las ciudades, en todos los barrios y tristemente en las escuelas y colegios. Y son de muy fácil acceso para niños, adolescentes y jóvenes. Ojo, porque la droga puede estar más cerca de tu casa que lo que tú te has imaginado. Solamente miremos las consecuencias a futuro de la drogadicción al cigarrillo o a la nicotina. Mira las enfermedades que produce: cáncer de pulmón, cáncer de mama, enfermedad coronaria, o sea, del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación del asma, enfermedades respiratorias agudas de las vías inferiores, o sea, bronquitis y neumonía, irritación de las vías respiratorias como tos y flema, irritación nasal. Yo, Patricia de Correal, soy una sobreviviente de la adicción a la nicotina. En mi juventud abusé del cigarrillo y hoy en mi edad adulta soy paciente EPOC, o sea, enfermedad pulmonar con obstrucción crónica. Y tengo un enfisema pulmonar, lo que lamento muchísimo, porque en esa juventud no conocía del Señor, no conocía del peligro que daba el consumir en exceso el cigarrillo. Hace 25 años lo dejé, pero las consecuencias para los pulmones se están mostrando en este tiempo. Así es de que las adicciones son muy delicadas. ¿Qué decir de las adicciones de comportamiento? Por ejemplo, las que mencioné al comienzo, como la adicción al juego, a los casinos, a apostar, las adicciones al sexo, hombres y mujeres que no se sacian con nada, la adicción al trabajo, al internet, a las sectas, a la religión, las relaciones de codependencia. La adicción al juego ha destruido familias. Conozco casos. Se han perdido patrimonios valiosos que se han edificado a lo largo de los años. De un momento a otro se pierde absolutamente todo, como le pasó al hijo pródigo. La adicción al sexo ha generado muerte. Las personas adquieren VIH, SIDA y eso ha destruido hogares, ha destruido familias. ¿Cuántas personas hay adictas al trabajo y ni siquiera descansan? Porque el trabajo está por encima de todo, por encima de su familia, por encima de absolutamente todo. Entonces, ¿y qué decir de las adicciones al internet y a las redes sociales? Están dejando consecuencias graves, graves. Estudios están mostrando los problemas delicados que están dejando en los niños, en los adolescentes, las adicciones al internet y a las redes sociales. Los niños de hoy no disfrutan de su edad, de los juegos al aire libre que son tan óptimos para el desarrollo de su cuerpo, para el desarrollo de todo. Y lo más triste, veo padres entregándole el celular a sus bebés cuando están llorando. Por Dios, ¿qué mensaje le están dando a las nuevas generaciones? Eso es algo delicado. Desde ya lo están incitando a que se convierta en un adicto. Entonces, ¿y qué decir de las adicciones a la religión? Chistoso suena. La adicción a la religión es usar a Dios y a la iglesia en un sistema de creencias como un escape a una realidad o como un arma contra sí mismo y contra otros en un intento de encontrar y elevar autoestima, bienestar. Dios es más que una religión. Y esto, hay gente adicta a las religiones porque quiere buscar un escapismo y cree que el estar metido en una iglesia es la solución, y eso es religiosidad. Eso se llama ser adicto a la religión. Entonces, hemos hablado de absolutamente muchas adicciones, muchas adicciones. Seguramente te has identificado con alguna de ellas.
o estás empezando, o estás metido, o crees que ya no puedes salir de esa adicción en la que estás. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? La Biblia no aborda directamente ninguna forma de uso de drogas ilícitas u otras adicciones. No hay prohibiciones expresas en la Biblia contra la cocaína, la heroína, el éxtasis, las metanfetaminas. No hay ninguna mención en la Biblia sobre la marihuana, sobre la chis, sobre los hongos mágicos, sobre el LSD. No lo vas a encontrar. No se dice nada sobre inhalar, tragar, fumar, inyectarse o cualquier otro método de ingestión. No lo vas a encontrar en la Biblia. Esto no quiere decir, sin embargo, que las drogas y demás adicciones sean permisibles. Por el contrario, existen varios principios bíblicos muy claros que colocan al uso de drogas y otras adicciones fuera del ámbito del comportamiento aceptable. Se requiere que todos seamos buenos administradores. Es lo que Dios nos ha dicho y es lo que Dios nos ha confiado. Independientemente de nuestra identidad nacional, independientemente de la sociedad donde nos desempeñemos, el Señor nos ha dicho en su palabra que seamos buenos administradores. Esto incluye nuestros cuerpos terrenales. Lamentablemente las adicciones, cualquiera que sea, es una manera extremadamente eficaz de destruir la salud. Escucha bien, las adicciones es la forma más adecuada de destruir la salud. No solo físicamente, sino también mental, emocional y espiritual. Más allá de la mayordomía, dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos no son de nosotros mismos. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20, porque habéis sido comprados por precio, y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Habiéndonos comprado con su propia vida, Cristo se ha deleitado en crear en nosotros algo totalmente nuevo, algo bastante extraño. Morando en nosotros la presencia, el Espíritu Santo de Dios. Él se ha convertido en una clase de templo orgánico. Así que ahora el cuidado de nuestra salud no es solo cuestión de buena administración, sino que es una condición de devoción reverencial. Esto es tan maravilloso como aterrador. Otro principio bíblico que afecta a nuestra susceptibilidad al engaño como criaturas falibles y propensos al engaño. Y ya que somos objeto del profundo amor de Dios, sus enemigos son nuestros enemigos. Esto incluye al enemigo, el diablo, el padre de mentiras, como dice la palabra en Juan 8:44, uno de los adversarios más grandes. Entonces la palabra nos muestra también eso, de que nosotros tenemos un común enemigo. Entonces la adicción psicológica es una esclavitud de la mente que a menudo se caracteriza por tendencias obsesivas y a una falta de voluntad por dejar de hacerlo. Todas las adicciones tienen esa característica. Mientras que la adicción física lleva al cuerpo a la sujeción, la adicción psicológica lleva la voluntad a la sumisión. Dios quiere que seamos completamente libres. Es muy sencillo, es un verso que usaremos en las 4 semanas de este mes de noviembre de Vivir Mejor. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. La verdad es Jesús y solo en Jesús tenemos libertad para zafarnos, para liberarnos de esas adicciones que nos están llevando a la oscuridad. Tenemos varios versículos aquí que los voy a leer todos, he seleccionado 5 para que el Señor hable a tu corazón sobre las adicciones. Dice la palabra en Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a aquellos que están cautivos en todas esas adicciones que el mundo les ha presentado y que el diablo los ha incitado a que vayan. Dice que dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué palabra?
En 1 Corintios 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está con vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos en la obligación de cuidar nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Entonces, aquí está la palabra. En Gálatas 5:21 dice la palabra que todas las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todos estos comportamientos de la persona, como envidias, homicidios, borracheras, orgías, todo eso viene como consecuencia del pecado, como consecuencia del desorden, como consecuencia de salir de los límites, como consecuencia de hacer lo que a la persona se le viene en el deseo y de complacer la carne. ¿Por qué? Porque las adicciones llevan a comportamientos de esa manera. Y Dios nos está llamando a que eso tiene que quedar atrás. 1 Corintios 2:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que lo podáis soportar. Van a llegar momentos en nuestra vida en donde vamos a ser tentados, vamos a tener la tentación de acceder a una adicción. Va a estar, probar por primera vez, la gente dice probar por primera vez no es malo, pero no lo hagas. Porque dice que fiel es Dios, que no nos dejará que demos ese paso en falso, que vayamos a ese abismo, porque el probar por primera vez una adicción es abrir la puerta para caer en un abismo difícil. Pero entonces dice el Señor que asimismo también nos dará la salida para soportar esa tentación. En Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo nos quiere llevar a que nos conformemos a lo que está pasando en la sociedad, a lo que está de moda, a lo que los jóvenes quieren hacer, que en el colegio está pasando esto, entonces que hagámoslo, que vayamos allí. Y entonces entramos en esas adicciones, que empieza a oscurecerse el mundo de la persona, pero la palabra es clara y dice que no nos conformemos. En el mundo nos van a ofrecer de todo. En el mundo vamos a encontrar una variedad de pecados, que si nosotros accedemos a ellos y no tenemos una mente transformada, una mente que nos frene, una mente que nos haga ir en dirección contraria a la corriente que va al mundo, podemos caer. Pero el Señor nos dice que transformemos nuestro entendimiento, nuestra mente. Vamos a vivir en medio de una sociedad que a lo bueno llama bueno, a lo malo llama bueno y viceversa. Pero nosotros tenemos que tener entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces aquí estamos frente a las adicciones. Adicciones hay de todos, un tema muy actual, un tema que puede tocar tu casa y mi casa, y que nosotros no podemos estar ajenos, pero que tenemos ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es la herramienta que tenemos a la mano. El Señor quiere que nosotros seamos libres de todas esas adicciones. Pero entonces, oído a lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué? Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres. Y la verdad es Cristo. Decídete por Cristo en esta hora. Voy a orar para terminar este tiempo, no sin antes contarles que en 8 días en nuestro espacio Vivir Mejor estaremos hablando del bullying. Otra situación, otro flagelo que está viviendo el mundo hoy. Los niños en el trabajo sufren bullying, las personas que en el colegio, las personas que trabajan también sufren del bullying. Entonces es un tema interesante que estaremos abarcando para la próxima semana. Señor, gracias por este tiempo maravilloso en el que nos has enseñado acerca de las adicciones, en el que nos has mostrado las consecuencias a futuro de las adicciones, en cómo podemos por las adicciones dañar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras emociones y también nuestro espíritu, Señor.
Gracias porque tú eres bueno. Yo te ruego que en esta tarde, en esta noche que has hablado sobre este tema, hayas tocado corazones, Señor, y las personas entiendan y comprendan qué deben hacer en caso de estar padeciendo por una de estas adicciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. También, si tienes la necesidad de un consejo o una oración, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp. ¡Hasta la próxima!